Juan capítulo 19, verso 19 al 22. El letrero en la cruz. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. El propósito de las Escrituras, amados hermanos, sin duda, al narrar los evangelios, al tener estos 4 testimonios de la vida de Cristo y su pasión, su crucifixión, están ahí, hermanos, para mirar, para contemplar, para que el hombre pueda alzar su mirada hacia ese evento, hacia el clímax de la historia de la humanidad, momento en que el Salvador es levantado en aquella cruz. Así es que, hermanos, es necesario meditar y mirar atentamente lo que aquí acontece. Este evangelio nos dice que Juan, en su evangelio, que Jesús ha sido ya entregado por Pilato y ha sido sacado fuera de la ciudad para su crucifixión. Y aunque no tenemos muchos datos explícitos aquí, claros en la Escritura, acerca de cómo Jesús es sacado fuera de la ciudad, los historiadores nos afirman que en los tiempos de los romanos, los condenados, una vez que han sido condenados, eran entregados a una guardia de soldados romanos, por lo menos 5 hombres que serían los encargados de llevarlos de la presencia de Pilatos hacia afuera de la ciudad. Por lo menos 5 hombres llevarían a Jesús y estaban encargados de que llegara a aquel lugar para morir. Pero uno de esos soldados, uno de ellos, iría al frente de la procesión con un letrero, con un anuncio, el cual diría por qué motivo estaba siendo llevado a morir fuera de la ciudad. Este letrero, este anuncio señalaba el delito del condenado. Era así pues necesario para las leyes romanas que todo mundo supiera qué clase de hombre era el que estaba siendo llevado a ejecutar. En la ley romana tenía este método, esta manera, incluía este letrero, con la intención entonces de proclamar la culpa y de notificarle a todo el mundo posible la condena de este hombre. Usualmente este soldado que llevaba delante del condenado el letrero, no solamente lo llevaba en sus manos, sino hacía la función de un pregonero. A voz alta, a voz de cuello, gritaba a las multitudes que todo el mundo supiera el delito por el que se le condenaba. Se le llevaba a lo largo de las calles de la ciudad, por la ruta más larga, antes de sacarlo, para que todo el mundo supiera qué clase de hombre era este que lleva esa cruz. Así el soldado romano, podemos imaginar, iba gritando: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y ha sido condenado a morir. Por orden de Pilato fueron puestas estas palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y parece que Pilato tenía una intención muy especial al escribir este letrero. Vemos que hace algo inusual. Pilato mandó poner en ese letrero el anuncio en 3 idiomas distintos. Dice la Escritura que fue puesto en hebreo, en griego y en latín.
El hebreo era el idioma de todos los judíos en toda la Palestina. Así es que era un idioma muy conocido. El griego, por otra parte, era el idioma universal. Después del establecimiento del imperio griego y el imperio romano, el griego había sido difundido a todas las naciones. Y en esos días había muchos hombres en Jerusalén a causa de la Pascua, muchos judíos que estaban en otras naciones, que muchos de ellos ya no sabían el hebreo, sino sabían el griego. Y muchos estaban allí que conocían este idioma. El griego era el idioma del comercio y de la cultura. También dice la Escritura, fue puesto en latín. El latín era el idioma que hablaban los políticos, el lenguaje de la aristocracia, el lenguaje oficial del gobierno. Así es que todo mundo que estuviese en Jerusalén o pasase por la ciudad, o que entrara o que saliera por la ciudad en aquel momento, vería en aquella cruz ese letrero, ese anuncio, y podía saber qué clase de hombre estaba en esa cruz. Lo curioso es que el letrero decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pilato quería, hermanos, que el delito fuera conocido por todo el mundo. Pero, hermanos, yo creo que ese anuncio no era solo para aquellos hombres de aquellos días. Ese anuncio no fue escrito solamente para que los contemporáneos de Jesús pudieran conocer por qué estaba en la cruz. Este escrito, creo yo, hermanos, y estoy convencido, fue escrito y puesto sobre la cabeza de Jesús para que todo el mundo, de todos los tiempos venideros, supieran por qué Cristo está en esa cruz. Que todo el mundo sepa que Él fue clavado en la cruz, que aquel que está allí colgado es el Rey de su pueblo. Que todo el mundo recuerde que aquel que fue llevado a la cruz era aquel Rey que había sido enviado por Dios para la salvación de los hombres. Que todo el mundo que voltee a la cruz sepa que aunque no se encontró delito en Él, fue crucificado. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer? Debe de ser conocido. ¿Quién es aquel hombre que pende de esa cruz, que cuelga de ahí? Tiene que ser conocido. Y no debe de haber duda alguna en esto. Debe de ser proclamado de una manera clara. ¿Quién es el que está en ese madero? Él vino a salvar a su pueblo. Y eso incluyó una corona de espinas. Este rey vino a salvar a un pueblo y fue coronada su frente con una corona de espinas, con un manto de burla, y fue azotada todo su cuerpo, y finalmente clavado en una cruz. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Nosotros vemos cómo en el texto se nos dice que los judíos, los líderes judíos, se molestaron con este letrero. Hubo quien se molestó con este letrero y le dice, no escribas eso. No escribas eso. Él no es rey de los judíos. Él muere. Si Él está en esa cruz es porque Él dijo que era rey de los judíos. Y pensemos en esto. Jesús nunca dijo textualmente que Él era rey. Sabemos que si lo decía, la multitud lo iba a malinterpretar. De hecho, la multitud que seguía a Jesús quería hacerle rey porque no entendían qué clase de rey era este, no entendían qué clase de trono tendría este, no entendían qué corona estaba buscando, no entendían qué manto era el que sería puesto sobre de él. No sabrían cuál era su verdadero trono. Así es que aunque Jesús no lo dijo textualmente por estas cosas, sí que Él nunca negó que Él era el Rey, que Él era el Salvador de su pueblo. Cuando se le cuestionaba y querían que saliera de sus palabras si era el Salvador, si era el Rey, si Él era el Rey prometido del linaje de David, Él decía, tú lo has dicho.
Cuando sus enemigos, sus acusadores, lo cuestionaban, él decía, la Escritura es la que da testimonio de mí. Tú lo has dicho, la Escritura da testimonio de mí y mis hechos lo demuestran. Mis hechos, mis obras demuestran quién soy yo. Así es que vemos cómo Pilato le responde a aquellos judíos que pretendían que ese anuncio fuera cambiado. Pilato no cede esa queja y les dice, lo que yo he escrito, he escrito. Pilato ya no estaba dispuesto a conceder nada más a estos hombres. Ya había concedido demasiado, había hecho que iniciar algo que él no quería hacer de antemano, y ahora Pilato responde con esto y dice, yo no voy a mover nada, yo no voy a conceder nada ya a ustedes. Lo que ya he escrito es Cristo. Pilato apela a su autoridad o a su orgullo o a su soberbia, pero él simplemente lo que se ha escrito no será removido. No será movido. Bien, hermanos, estos son los hechos. Pero yo les invito a que levemos nuestra mirada, que levantemos la mirada y no solamente nos quedemos contemplando los hechos. Como cristianos, ¿cómo debemos de mirar aquel letrero, aquel decreto que está en la cruz? Todo lo que fue dicho, hermanos, todo lo que sucedió, todo lo que pasó y lo que fue dicho durante el momento de la crucifixión, la pasión de Cristo, tiene una importancia muy profunda. Todas las palabras y los hechos que ocurren en este momento están llenos de significado. De hecho, yo creo que están cargados muchísimo más de significado que lo que los mismos actores, aquellas personas que están participando en esta pasión, entendían. No lograban comprenderlo, pero hay mucho significado en todo lo que aquí está aconteciendo. Dice Charles Spurgeon, en este momento, aún lo trivial se torna solemne, cuando está presente en la cruz. ¿Qué significa aquel letrero? ¿Será simplemente un capricho de Pilato? ¿Qué hay de significado en aquel letrero? Y vaya que lo tiene. Pablo toma este momento para hablar el Evangelio. Toma ese letrero, ese decreto que está sobre la cabeza de Jesús para recordarnos el Evangelio. Vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 14. Mire esta declaración de Pablo y pensemos qué es lo que Pablo está diciendo, qué significan estas palabras de Pablo, qué está en la mente de Pablo, cuál es el propósito de sus palabras. Vea cómo algo que parece trivial en el momento de la crucifixión, como un anuncio, como un letrero, tiene un profundo significado teológico y espiritual. Y Pablo dice estas palabras, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta? Pablo nos habla de realidades espirituales. Seguramente enlazando este momento con aquella cruz. Había un decreto de condena sobre la vida de Jesús y Pablo dice, es que hay un decreto de condena sobre la vida de los hombres. Pablo nos recuerda que el pecado se interpone en el camino entre el hombre y Dios. Hay algo que se interpone entre el hombre y Dios y es un decreto, una condena, una culpa. Pablo nos recuerda que la ley quebrantada y que la justicia están exigiendo castigo. Tenemos un acta que es en contra de nosotros, tenemos un decreto que es en contra de nosotros, que nunca nos es a favor, un decreto que es contrario a nosotros y que es necesario quitarlo.
para poder acercarnos a Dios. Es una barrera, es una pared que nos divide entre nosotros y Dios. Pero en estas palabras de Pablo también nos recuerda lo que hizo nuestro Rey. Lo que hizo aquel Rey de su pueblo, nuestro Rey y Señor. Dice, lo que hizo Él fue que la quitó de en medio y clavó ese decreto en la cruz. Así, hermanos, en la cruz podemos contemplar en estos elementos el glorioso Evangelio. El Evangelio eterno. Hermanos, consideremos esto, hermanos. Si dice ese letrero, Jesús Rey, que Jesús es Rey, si ese letrero que está en la cruz dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos, si ese hombre que está ahí es un rey, y si el Salvador iba a preparar un trono de gracia para los hombres, hermanos, veamos qué tan necesario que antes de eso, el problema del pecado tenía que ser resuelto. Antes de que haya un trono de gracia para el pecador, tiene que resolverse el asunto del pecado. Oramos y hacemos plegarias y oraciones al Señor y decimos, nos acercamos al trono de la gracia. Pero antes de que eso sucediera y fuera posible, el asunto del pecado se tenía que resolver. Y este rey vino a resolver ese asunto del pecado, porque él no podía reinar sobre su pueblo, porque hay un decreto, hay una pared que divide a los hombres de Dios. Y él es el Salvador que vino a remover ese decreto, a quitarlo del medio. ¿Y cómo lo hizo? Sino clavándolo en la cruz. Cuán necesario, hermanos, era que todo lo que está aconteciendo aquí en la Escritura fuera hecho antes de que Él fuera Rey verdadero de nuestros corazones. Allí en la cruz, hermanos, vemos insignias de dolor. Podemos contemplar las insignias del dolor que eran necesarias para quitar ese decreto, para quitar el pecado que se interpone entre nosotros y Dios. Para poder levantar ese nuevo reino tenía que ser quitado ese decreto. Y ahí están las insignias del dolor, cumpliendo el propósito de pagar por ese pecado. Tenemos la corona de espinas que traspasa su frente, los crueles surcos que están sobre su cuerpo por los latigazos. Tenemos esos hilos de sangre que corren por todo su cuerpo. Era necesario que sufriera para que se convirtiese en el Salvador, en ese Rey Salvador. Era muy necesario, hermanos, porque no había poder un trono de gracia. No podía haber un trono de gracia mientras no hubiera un sacrificio sustitutivo, mientras que no hubiese el dolor, no hubiese la muerte, el pecado no fuera quitado de en medio. Era necesario quitar, hermanos, esa acta de decretos que nos son contrarias. Piensen esto. Él es el Rey y ha venido a poner su reino en nuestros corazones, a establecer su reino. Él verdaderamente es Rey y Él ha venido a establecer su reino en su pueblo, en el corazón de su pueblo. Muchos son los imperios a través de la historia, los reinos que se han levantado, que se han forjado a través del derramamiento de mucha sangre, de muchas guerras. Mucha sangre se ha derramado para levantar una nación, nuestra nación, nuestra patria. Mucha sangre fue derramada para que tuviésemos patria. Y muchas naciones de toda la tierra han derramado sangre para levantar su patria, su reino. Hermanos, aquí está sucediendo lo mismo con este reino. Para poder ser establecido en los corazones era necesario derramar sangre para quitar de en medio todo lo que se opone. Para quitar de en medio todo lo que se opone, los enemigos tenían que ser echados, derrotados.
para establecer ese reino. En nuestra patria tuvimos que echar fuera a los españoles, a los franceses, luchar por un tiempo contra los americanos para ser una nación libre y soberana. Formar una república. Esto sucede también, hermanos, con el reino de Dios. Algo así sucede con el reino que viene a establecer nuestro Señor. Antes de establecer el reino, antes de establecer este nuevo reino, tenían que ser derrotados los enemigos y tenían que ser echados fuera, quitado de en medio todo lo que estorba. Pablo dice, lo que estorba es el pecado. Nuestro pecado nos divide y Él tiene que quitar de en medio ese decreto que está ahí, esa condena. Pero en este caso, hermanos, la sangre que se derrama es la sangre del propio Rey. Es la sangre del propio Rey la que se derrama para levantar este nuevo reino. Contemple la cruz de nuevo. Ahí tenemos un cuerpo destrozado, tenemos el cuerpo de Jesús, la vida de Jesús en esa sangre siendo derramada. Pero tenemos algo sobre su cabeza, esa insignia, ese decreto que fue puesto sobre él. Pablo nos recuerda que nosotros somos culpables. Existe un decreto inalterable que está sobre nuestras cabezas también. La Biblia nos enseña que el hombre tiene un decreto que está sobre de él, que lo señala como culpable, como transgresor. El hombre ha sido señalado como culpable y escuche, este decreto es inalterable. Así como Pilato dijo, lo que es escrito, no se puede cambiar, así va a permanecer, no voy a ceder, esto no puede cambiar. El hombre tiene un decreto sobre su cabeza que lo señala como culpable y eso no puede ser cambiado, quitado, borrado, no puede ser borrado. Tú no puedes hacer nada. El hombre no puede hacer nada para quitar ese decreto. Ni siquiera existe alguien sobre la faz de la tierra que pueda hacer algo para cambiar ese decreto. Lo que Dios ha dicho y punto. Culpable, pecador, merecedor de la muerte. Y no se puede alterar, no se puede cambiar, no hay nada que que el hombre pueda hacer para cambiarlo. El juez justo ha pronunciado la sentencia. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre la cabeza de todos los incrédulos. Fue lo que enseñó Jesús. Jesús dijo en Juan 3:36, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. La ira de Dios está sobre la cabeza del impío. La ira de Dios está sobre la cabeza. El decreto está sobre de él. La ira de Dios está sobre de él. Solamente el hombre va al punto de su ejecución. Aunque el hombre no se da cuenta. Aunque el hombre no se da cuenta, esto es lo que es la realidad espiritual. Todos los hombres tienen una condena que pagar, una condena que no pueden pagar aquí y que no van a poder hacer nada, ni siquiera la va a poder pagar por la eternidad. Por eso es muerte eterna. Por otra parte, hermanos, consideremos cómo es que el hombre es todo aquello que lo que a Jesús se le señaló. En ese letrero no hay ningún delito verdadero. No hay ningún delito verdadero. Hay una verdad espiritual. Él es el rey de su pueblo. Pero pensemos cómo Jesús llega a la cruz.
siendo señalado. Jesús fue acusado de ser un rebelde en contra del imperio, en contra del reino. Piensen esto, ¿quién es el verdadero rebelde? Que se rebela en contra del reino de Dios. El hombre es el verdadero rebelde que se rebela en contra del reino de Dios. El hombre es quien busca su independencia de Dios. Jesús no estaba en contra del imperio. Jesús no estaba tomando en cuenta esas cosas. Pero el hombre verdaderamente sí que se levanta en contra del reino de Dios. Y como dice el salmista, deshagámonos de él, rompamos las ligaduras. No queremos saber nada de él. El hombre es el verdadero rebelde, hermanos. A Jesús se le acusó de romper la ley de Dios, cuando el hombre es quien quebranta la ley de Dios todos los días. Y por eso Jesús fue a la cruz, como alguien que se rebeló contra el imperio, como alguien que quebrantó la ley de Dios, cuando lo es el hombre. A Jesús se le acusó de ser enemigo del imperio, cuando es el hombre quien es el enemigo del reino de Dios. Por eso, hermanos, existe un decreto sobre la cabeza de cada hombre y cada mujer, que lo señala como culpable, como rebelde, y por eso debe de morir. Pero la extraordinaria noticia del Evangelio es que aún teniendo un decreto que nos señala como culpables, que ya está un letrero hecho por la mano del juez soberano, no de ningún juez de este mundo, por el juez del universo, escrito por él mismo. Ya hay un decreto que él escribió. Culpable. Aunque ya existe ese decreto de Dios, del Dios soberano, y teniendo esa condena como justo merecedor del juicio de Dios, ya está sobre mi cabeza, ya está sobre mí. Ese decreto, dice Pablo, fue tomado y fue puesto en una cruz. Fue llevado a la cruz de Cristo y fue clavado allí. No fue borrado, fue pagado. No fue olvidado, fue ejecutado. Dios tomó mi decreto y lo puso en la cruz de su Hijo, para poder quedar libre, para poder quitarlo de en medio y poder acercarnos a Él, hermanos. Esto es una buena noticia. Ha sido tomado y clavado en la cruz. Lo que enseña la Escritura, hermanos, es que lo que sucede en la cruz es que Jesús está siendo clavado y muriendo con mi decreto de culpabilidad. Yo no llegaré a ser culpable. Ningún hombre llegará a ser culpable, es culpable ya. Ningún hombre que nace sin culpa. No llegará a ser culpable, es culpable ya. Y ese decreto fue puesto en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, y Cristo lo pagó. A Dios, hermanos, le plació que en su Hijo fuese puesto mi culpa, que en la cabeza de su Hijo estuviese mi decreto de culpabilidad y que quedase allí hasta que Él entregara su vida en expiación por la mía. Mi decreto, mi sentencia fue puesta en esa cruz, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por supuesto que el mundo
cuando ve la cruz, solo ve a un hombre, a un judío, que según dice ese letrero era el rey de ellos. Y para el mundo eso no significa absolutamente nada. Le desprecia. Pero algunos hombres iban a ser tomados por el Espíritu de Dios. Iban a ser infundidos de fe para poder ver algo más. Ver en esa cruz algo más. Así que el creyente, hermanos, puede ver con claridad que nuestro Rey está pagando mi culpa. Hay algunos que por medio de la fe pueden ver a nuestro Señor, a nuestro Rey soberano, librándonos del pecado y de la muerte. Vemos algo más, vemos a Cristo Rey siendo mordido por la serpiente ciertamente, siendo herido por la serpiente, y le vemos ahí. No podemos quitar nuestros ojos de esa sangre y de ese cuerpo destrozado, pero vemos algo más. Vemos a un Cristo triunfante, a un Rey que está siendo levantado y está aplastando la cabeza de la serpiente. Está derrotando a nuestros enemigos. Podemos ver en la cruz a un Rey victorioso que está dando ese golpe fatal a nuestros enemigos, al pecado que nos divide, a la muerte eterna, al mundo. Él está triunfante sobre todos ellos en esa cruz. Él está estableciendo su reino. No es la imagen católica del Cristo sufriente, desgarrado. Si tú no logras ver al Cristo triunfando ahí, nunca llegarás a la plenitud del gozo, nunca llegarás al descanso del alma. Cristo está triunfando. Escucha lo que dice ese letrero. Él es Rey, Él es el Rey de su pueblo. Dios nos da fe para esto. Él es el Rey, hermanos. ¿Y sabe qué estaba haciendo ahí? Estaba conquistando mi corazón. Estaba derrotando mi pecado. Estaba acabando con mi pecado. Estaba doblegando mi voluntad. Estaba infundiendo vida mientras Él está entregando su vida. Él es el Rey de los pecadores perdonados. Él es el Rey, Él es el príncipe de paz. Él es Rey. Todos nuestros pecados fueron clavados en aquella cruz aquel día. Por supuesto que habrá otro día, y consideremos este otro día. Un día donde Él volverá y habrá un juicio final, donde todo hombre tendrá que rendir cuentas a su Creador. Ese día será terrible, dice la Escritura. Y todos los incrédulos temblarán, crujirán los dientes, se pegarán rodilla con rodilla. Pero escuche esto. Ese temor es el que sentirán y deben de sentir los incrédulos. Pero aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Rey y le vemos como nuestro Rey, estamos ansiosos de verle volver en gloria, coronado de gloria, lleno de majestad. Y aquel día que para algunos será terrible, para nosotros no será así. El cristiano no debe de tener temor aquel día. Hebreos 9:28, vayamos a la Escritura y veamos por qué. Veamos y de la manera que está escrito para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Él volverá sin relación con el pecado, triunfante, victorioso, lleno de gloria, para salvar a los que les esperan. El cristiano no debe tener temor alguno de aquel día. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, la Escritura lo dice claramente. En aquel día del juicio no habrá ningún decreto en contra tuya. No existe. No existe. No hay, no existe, no puede haber. O Cristo estaba haciendo un trámite temporal en la cruz, o en verdad está clavando nuestra condena. No existe una condena en contra tuya. Y en aquel día tú podrás estar feliz y dichoso de ver a aquel Rey en gloria que viene a juzgar a las naciones. No existe un decreto en contra, escuche, de ningún creyente que haya existido. No existe ningún letrero, no existe ninguna condena, no existe nada en contra de ningún creyente. ¿Cuántos quisieran llegar así a ese día? Todos los que hemos creído en Cristo, así llegaremos. No habrá ningún delito que se nos señale, no habrá ningún pecado el cual se nos señale, porque todo nuestro pecado, nuestra condena fue llevada en la cruz de Cristo. Él quitó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Todos esos pecados que nos ponían como culpables, como justos merecedores de la ira de Dios, esperando solamente la ejecución de aquella sentencia, fue tomado ese decreto y fue puesto en aquella cruz. Así es que no existe, hermanos, no hay ningún cristiano que vaya a ser acusado en aquel día, ningún decreto en contra de ningún creyente. Pero sí, hermanos, por otra parte, que existe el padre de mentira. Sí que existe la serpiente antigua, quien sabe con astucia mentirle al cristiano, perturbar al cristiano y atormentarle, atacarlo, condenar al creyente, llenarlo de temor, infundirlo de temor, apartarlo de las promesas del glorioso evangelio de Cristo. Él bien que sabe cómo atarlo y jalarlo a la religiosidad, a buscar la justicia por las obras, apartarse del evangelio de la fe que es en Cristo Jesús. Satanás bien que sabe, es astuto, ha mentido desde el principio, porque es padre de mentira. Y condena a los cristianos, condena al creyente verdadero. Sí que puede mentirle y condenarle. Pero recuerda, hermano mío, levanta tus ojos a aquella cruz. Contempla a Cristo. Ve qué hay sobre su cabeza y ve su cuerpo. Ve la vida de Cristo siendo puesta en lugar tuya. Y recuerda, todos tus pecados fueron puestos en aquella cruz. Tu condena fue pagada y clavada en aquella cruz. Los juicios en aquel día serán para los incrédulos. El juicio de los santos en la segunda venida del Señor será, como ya hemos enseñado, será para vindicar a los santos.
para vindicarlos públicamente a todos ellos. Allí, en aquel día, habrá recompensas para cada uno de los cristianos. Aquel día la justicia saldrá como sale el sol por la mañana. Aquel día el cristiano podrá contemplar la justicia salir a plenitud, cayendo esos rayos de justicia verdaderamente sobre de él. Podrá contemplar la justicia en aquella plenitud y grandeza. Brillará la justicia y la gracia de Dios sobre todos los creyentes con todo su esplendor. No es aquí. Hermanos, allá habrá verdadera justicia. Y en ese día tanto la justicia de Dios como la misericordia de Dios y la gracia serán exhibidas en su máximo esplendor. Cuando los pecadores sean arrojados a la muerte eterna y los justos sean vindicados en aquel día, daremos gloria a Dios. Así es que, hermanos, y el propósito de aquel letrero era que todo el mundo supiera por qué Cristo estaba aquí, por qué Cristo estaba ahí en esa cruz. Hermanos, Dios quiere que todo el mundo sepa que el que fue crucificado en la cruz es Rey y Señor de su pueblo. Dios sigue creyendo, Dios sigue queriendo que todo el mundo sepa que el que murió en la cruz tomó el lugar de los pecadores. Dios quiere seguir anunciando a todo el mundo que su Hijo salva a los pecadores, salva a los perdidos. Dios quiere que todo el mundo sepa, hermanos, que no hay perdón tan grande que no pueda ser perdonado, que no existe ningún hombre tan lejano que Dios no quiera que se salve. Dios quiere que esto se sepa, que solo en Cristo hay victoria sobre la muerte, que solo en Cristo hay vida eterna. Habrá pregoneros que se levanten y que anuncien esta verdad, que proclamen con su voz lo que Dios ha escrito en su palabra, anunciar que Jesús es Rey y Señor, y que en Él hay perdón, hermanos. Vemos nosotros cómo Dios en su providencia dirigió la mano de Pilato para escribir en esos 3 idiomas distintos: Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. En verdad, hermanos, vea la Escritura y vea el deseo de nuestro Dios de que su Hijo sea visto como Rey y Salvador y Redentor del mundo. Veamos, hermanos, ese deseo. Aquel letrero que fue escrito para todos, que todos los hombres supieran. Nosotros tenemos que proclamar es que lo que hay ahí. Jesús es Rey y Señor de un reino espiritual. Él vino a conquistar los corazones. Su reino es muy distinto. Su reino no reconoce razas ni culturas. No tiene limitantes raciales, hermanos. Su reino es un reino de elegidos de toda lengua, dice la Biblia, tribu y nación. Y nos recuerda que ese reino, que en ese reino hay perdón de pecados. No existe nadie que no puede ser salvado por ese reino. No existe nadie. Y a veces nos sentimos tan lejanos. Pero recuerda, voltea y vea la cruz. Dios sigue queriendo que todo el mundo sepa quién es Jesús y por qué murió Cristo. Ese letrero que está colgando en la cruz nos recuerda que Dios quiere que todo el mundo sepa quién es ese hombre. ¿Quién es el que está colgado ahí? Dios quiere que todo el mundo sepa quién es Jesús y por qué está allí. Mire, yo meditaba en eso en esta mañana. Cuando Cristo resucita y va a la presencia del Padre y deja a su iglesia, mire cómo Dios quiere estas cosas.
que el mundo sepa quién es su Hijo. Ocurre el milagro extraordinario, el don extraordinario, aunque temporal, no deja de ser extraordinario lo que sucedió en el Pentecostés. Que hombres y mujeres comunes empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en otros idiomas. Inmediatamente después de que Él parte, lo que sucede en la iglesia, después de la ordenanza que Jesús les dio a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. Dios le dota a la iglesia de este don temporal, pero extraordinario. Los hombres empezaron a hablar en otros idiomas. La mayoría de los idiomas antiguos estaban ahí representados y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué le dice esto? Dios quiere que todos los hombres conozcan las maravillas de Dios y que su evangelio sea esparcido a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Y dónde está esa responsabilidad? Bien, Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio. Él quería, hermanos, que su evangelio fuera escuchado. Por otra parte, pensemos en esto. Eso fue en el principio de la iglesia, un don extraordinario para que se expandiese el evangelio. Pero Jesús había dado una promesa más. Jesús había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre de ustedes y les recordará todas aquellas cosas y entonces las van a entender. Y los apóstoles y estos hombres escribieron la palabra de Dios escrita y empezaron a escribir la palabra de Dios. Lo que Dios quería empezó a ser escrito. Empezó a ser escrito. Y le dio la inspiración a Pedro, le dio inspiración a Juan, le dio inspiración a Santiago, le dio inspiración a estos hombres y empezaron a escribir la palabra de Dios porque Dios quiere que todo el mundo sepa quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. Y Él ha provisto la palabra de Dios. Dios escribió, que no haya duda quién es quien murió en la cruz, que no haya duda alguna por qué murió en esta cruz. Ha sido escrito y lo que Dios ha dicho, lo ha dicho y no lo va a cambiar. Él quiere que todos cuanto volteen a la cruz sepan quién es Él. Él es el Rey y Salvador de su pueblo. Él perdona pecados. Él quita lo que está en medio para acercar a los hombres a Él. Tenemos, ¿verdad, hermanos? Entonces el decreto de Dios escrito de quién es Jesús claramente, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Dios quiere que todo el mundo sepa quién es Él. Les comentaba en la mañana, hoy tenemos la Biblia traducida en forma completa en más de 500 lenguas. Pilato escribió en 3 idiomas. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita en más de 500 lenguas, la Biblia completa. Dios quiere que el mundo sepa quién es Jesús. Dios ha preservado su palabra por miles de años y ha sido traducida en cientos de idiomas, de lenguas. Y el Nuevo Testamento se ha escrito en más de 2000 lenguas distintas. Dios sigue queriendo que esto se sepa. Que el sacrificio se sepa. Que allí hay perdón de pecados. Ahora, si esto no fuera suficiente, vea cómo Dios quiere que esto se sepa. Vaya a 2 Corintios 3:2. Jesús les da el mandamiento de ir y predicar a todo el mundo, a los discípulos. Pero ¿dónde Dios más puso este letrero para que todo el mundo que lo viera se diera cuenta y conociera de este Rey? Dice, nuestras cartas
nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois, ¿qué? Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, no en un letrero de piedra ni de madera, de ninguna otra cosa, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Hermanos, el testimonio de Dios hacia el mundo lo puso en cada creyente. Cada creyente debe de ser un anuncio, un letrero vivo de quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Cada creyente debe de ser una carta abierta al mundo. Tenemos la imagen misma de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo, vayan, ustedes son los pregoneros, ustedes son cartas abiertas, son los anuncios que serán puestos en todas las naciones de la tierra antes de mi venida. Ustedes serán esos letreros que anuncian quién soy yo. Las buenas nuevas del Evangelio son ustedes. Son ustedes. Hermano, el mundo no tendrá excusa en aquel día. Mire todo lo que ha hecho Dios. Envió a su Hijo, habló de la manera clara, dio una escritura, hizo milagros extraordinarios, inspiró la palabra de Dios, preservó la palabra de Dios, fue traducida en cientos de idiomas. Y cientos y miles y miles y miles de creyentes estuvieron puestos en diferentes partes de todo el mundo para que todo el mundo supiera quién es Jesús, quién es Él. Dice el verso 4 del Corintios, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está hablando de la importancia de la predicación y de la autoridad que tiene el hombre para poder predicar la palabra de Dios. Esa autoridad proviene de Dios. Para ser un letrero, para ser un pregonero de la palabra de Dios, no es tu competencia. No es que seas muy capaz, no es que seas muy inteligente, no es que seas una persona muy preparada. No, esta competencia proviene de lo que Dios hizo. Él, por el Espíritu del Dios vivo, dice. Él escribió por el Espíritu del Dios vivo, escribió con tinta. No con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, y no en tablas, sino en nuestro corazón este Evangelio, hermanos. El que predicamos, el que anunciamos. Demos gloria a Dios por esto. Yo creo que la iglesia debe dar gloria a Dios por esto. Entre tanto más tú creas este evangelio, tanto más vas a querer evangelizar, compartir. Cuando no hay convicción, cuando no hay meditación en esto, que Cristo perdonó mis pecados y quitó de en medio mi culpa y la clavó en la cruz, yo olvido estas cosas y nunca predico el evangelio. Considera, iglesia, estas cosas y cumple tu función, cumple tu llamado. Regocíjate en esto, alégrate en esto, no seas no vivas una vida a medias, un evangelio a medias. Lleva el evangelio a su máxima expresión.
Hay perdón de pecados, soy libre. Soy libre. Y encuentra descanso en eso. Una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, debe de llevar a sus miembros a esto. Descansa, hermanos, ten gozo. Alégrate en el Dios de tu salvación. El pecado es grave, pero Cristo ya lo pagó. Cristo ya lo pagó. Tu pecado merece condenación eterna, pero Cristo lo quitó de en medio. Ten la seguridad y la confianza de que en aquel día no habrá condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.